Hola, soy Marcelo Baroni, acá estamos en Confitería Ideal y vamos a hacer la receta que me han pedido muchos en el grupo, que es el tema de la crema de manteca. La crema de manteca se utiliza mucho para decorar tortas y es muy susceptible a agregarle sabores y colores. Vamos a comenzar con una cosa muy importante, que es el tema de la manteca o mantequilla. La manteca tiene que ser una manteca sin sal y de muy buena calidad para hacer una crema de manteca, ya que es el material que mucho más predomina en este producto. Lo que necesitamos que tenga es una muy buena calidad, decíamos, de un 82 a un 85% de materia grasa, que eso es lo que va a homogenizar y va a lograr una muy buena crema y que sea a su vez bien blanca. El blanco no se logra con el agregado de ningún tipo de producto químico, sino es el producto de batirlo y batirlo, incorporar mucho aire, y eso es el que va a dar el color más blanco posible en la crema de manteca. Lo ideal para hacer la crema de manteca sería el tema de la textura que tiene que tener. No tiene que ser ni muy blanda ni muy dura, así sacada de la heladera. Entonces, por ahí en lugares de climas muy cálidos, donde la manteca más o menos tiene una textura así aceitosa y muy blanda, es preferible colocarlo un rato antes en la heladera, mezclándolo constantemente para que sea una textura mucho más dura. Si la textura es muy blanda, así tipo mayonesa, no va a lograr homogenizarse y incorporar bastante aire. Entonces lo importante es una temperatura de 22-23 grados para que la dureza de la materia grasa vaya incorporando más aire. Y no tampoco tener una cosa que sea dura, que la textura también cueste en mezclarse y que tarde mucho más tiempo en montar. Entonces lo ideal sería utilizar una manteca dejada el día anterior a temperatura ambiente. Bueno, el tema de la manteca la vamos a colocar a batir a una velocidad media alta. Para esto vamos a utilizar 400 gramos de mantequilla o manteca. Lo hacemos con 400 gramos ya que el paquete que se vende en el supermercado, ya que son todas amas de casa, la mayoría de la gente que ve este video, vienen de 200 gramos. Con dos paquetitos vamos a hacer la suficiente cantidad como para decorar unas 3 docenas de cupcakes o unas 3 tortas si lo hacemos para ese motivo. Entonces los vamos a colocar en el batidor. Acá, por ejemplo, ya le dimos un rato batido. Normalmente suele pegarse así en los bordes si le damos con una máquina. O sea, cada tanto, para que sea bien pareja y homogénea, les vamos despegando de los bordes. Una vez que ya se ablandó y se hizo una crema, podemos disponer a cambiar la paleta por el alambre. No olvidemos que el color blanco está dado por la incorporación de aire. Luego que lo dejamos batir 5 minutos, vamos a ver que ya el color, si lo vemos, lo comparamos con la manteca común, es diferente. Esta es la manteca en el tamaño, en forma natural, y esa es una vez con la incorporación de aire. Ahora lo que tenemos que hacer, ya que la azúcar impalpable puede venir agrumada, ya que siempre vienen con una cierta cantidad de maicena, que es un antiglutinante, o sea, es un producto que hace que no se apelotone. Siempre tiene algo de grumos, entonces siempre es mejor sacárselo sirviéndolo. Es mejor buscar un azúcar impalpable que tenga almidón, damos una mejor elasticidad de la crema si es a base de harina de maíz. Entonces colocamos en un alambre o en un cedazo el azúcar impalpable, que va a ser aproximadamente para esta cantidad unos 900 gramos, y lo vamos a hacer para sacarle todos los grumos. Ya servimos el azúcar impalpable. Como te decía, es lo mejor, no vaya que uno esté cubriendo una torta y encontrarse con un grumo de azúcar impalpable que te arruina el decorado, no es nada agradable. Entonces ahora sacamos el alambre y vamos a volver a la paleta. El alambre siempre incorpora mucho más aire que la paleta. Pero yo el azúcar impalpable
lo coloco siempre en dos o tres partes para que siga incorporando aire, no sea de golpe, y colocamos ahora la pala. Vamos a ponerlo en dos partes. Vamos a colocar la mitad. Y lo vamos a colocar a una velocidad baja. Después lo vamos a subir una vez que ya se haya mezclado un poco con la mantequilla. La razón va a saltar para todos lados. Una vez que ya el azúcar impalpable de la primera etapa se mezcló con la manteca, lo colocaremos a una velocidad alta para seguir incorporando aire. 5 minutos mezclando, la consistencia bien firme, sostenida. Seguimos incorporando la otra mitad del azúcar impalpable. Nuevamente, lentamente, para que no salte. Bueno, ahora esto queda con una consistencia muy fina porque solamente manteca y azúcar impalpable. Entonces ahora tenemos que dar la consistencia exacta, depende para el uso que le vamos a dar. Y depende también de la temperatura ambiente que haga, o depende invierno o verano. Aproximadamente esto va a estar en los 120 centímetros cúbicos de leche, que esto le va a dar más untuosidad, le va a dar que los granitos ínfimos o minúsculos que tiene, que se sienten un poco en la crema, se disuelvan. Es un complemento que va muy bien al último momento para equilibrarlo y dar la consistencia justa. Ahora vamos a hacerla avainillada, así que vamos a tomar esencia de vainilla. Le vamos a poner en 120 centímetros cúbicos una cucharada. Siempre en este momento es el mejor para darle el color a la crema. ¿Por qué es mejor colocarlo sobre la leche? Porque hasta que uno lo coloca en la crema y se mezcla, el color no logra ser lo suficientemente uniforme, hay que mezclarlo muy mucho. En este caso se le puede dar sabor, se le puede dar color en el mejor momento, ya que el medio líquido es mucho más fácil. Colocamos a batir y vamos anexando lentamente. Esta es la consistencia. Se tiene que mantener las formas, ser estable, bien blanca, porque todos me preguntan cómo hacemos para que logre ese color blanco. No hay ningún colorante ni nada que se le anexe. Es el simple hecho de el batir y la incorporación de aire. Ahora, si uno quiere preparar color y no lo hizo en el momento de la leche, lo que hay que hacer es siempre no preparar con todo el colorante, que siempre es mejor utilizar en pasta que líquido, porque el líquido le seguimos cambiando la consistencia y aparte no es tan concentrado. Entonces vamos a utilizar colorante en pasta y vamos a hacer siempre una pequeña cantidad primero. Le daremos el color más concentrado, disolvemos bien el colorante en pasta para que no vayan a quedar vestigios del colorante. Y por último, agregamos la cantidad de crema que queramos preparar. Ya ahí es mucho más fácil homogeneizar. Vamos a ir agregando directamente sobre el blanco para darle el tono que uno necesita. Y así que entonces obtenemos el color. Después vemos cómo queda sostenido en la decoración. Y a su vez, también como corre. Esta crema se puede mantener a temperatura ambiente 5 días tranquilamente y es muy versátil para todos. Hemos ya utilizado esta crema en algunas oportunidades, pero quise dedicarle un mayor hincapié en este video. Lo hemos utilizado en técnicas, por ejemplo, como la de la masita Oreo, lo hemos utilizado en la torta número con forma de corazón en los videos de esto. Ahora, si ustedes quieren subirme alguna de las recetas, tantas recetas que hemos pasado, que ya me están mandando en forma privada, pueden hacerlo por Twitter o por Instagram con el hashtag LosBaroni. Entonces a mí me gusta mucho ver qué es lo que van haciendo.
de todo lo que vamos desarrollando acá en el canal. Espero que les haya gustado. Pronto vamos a hacer algún bizcochuelo de manteca, lo vamos a decorar con este tipo de crema para dar algunas opciones que se pueden hacer, y los espero en el próximo video. Muchísimas gracias.